obviamente el abdomen, pues tenemos que evaluar el útero y los anexos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar al útero? Mediante ultrasonido, es el estudio de primera intención. ¿Qué manera podemos utilizar para evaluar el útero? Bueno, lo podemos hacer suprapúbico o transabdominal, así lo encuentran en la literatura. Esto quiere decir que el transductor se coloca con la vejiga llena, porque la vejiga nos ayuda como ventana acústica. Entonces el transductor se coloca en la parte anterior del abdomen, o bien lo podemos hacer por vía transcavitaria o endovaginal. ¿Sí? Y esto lo hacemos con este transductor, un transductor endocavitario, y lo hacemos obviamente a través del canal vaginal. ¿Cuáles son las ventajas de uno y cuáles son las ventajas del otro? Este transductor, si ustedes se dan cuenta, en su extremo distal tiene un segmento pequeño, ¿sí? Donde están los cristales de cuarzo. Es mucho más pequeño su campo de visión que el convexo que utilizamos por vía abdominal. Entonces, este nos va a permitir ver las cosas más grandes, pero nuestro campo de visión va a ser más reducido. Entonces, lo vamos a utilizar cuando queremos ver los ovarios, por ejemplo, con mayor sensibilidad, cuando vemos un embarazo pequeño, ¿sí? Del primer trimestre. Si queremos buscar cosas muy finas, utilizamos el transvaginal. Ya si, por ejemplo, son embarazos más avanzados, o queremos evaluar no nada más el útero, sino toda la composición o los órganos que lo acompañan, entonces lo tenemos que hacer período suprapúbico con vejiga llena. Siempre con vejiga llena. Recuerden que el útero es retrovesical. Entonces, llenar la vejiga permite que nosotros separemos las asas de intestino y que podamos ver mucho mejor lo que está atrás de la vejiga. ¿Cómo vamos a ver la vejiga? La vejiga la vamos a ver anecoica, ¿sí? Obviamente porque tiene contenido de orina. ¿Cuánto debemos de llenar la vejiga para que se pueda ver bien? Se dice que aproximadamente entre 1,5 litros, 2 litros de agua. Tiene que ingerir el paciente, tiene que esperar obviamente a que se llene la vejiga, no pasa de la boca a la vejiga de una vez, ¿sí? Eso se demora más o menos 20 minutos, media hora. Y ya que está bien llena, entonces vamos a hacer cortes longitudinales, y si ustedes alcanzan a visualizar aquí, alcanzamos a ver el útero en un corte sagital, todo a lo largo. Esto se llama eje largo. Acá estaría el fondo uterino, y aquí vemos entonces una línea blanca hiperecogénica. La vemos aquí hiperecogénica y la vamos a ver diferente durante el ciclo menstrual, no siempre va a ser una línea delgada hiperecogénica, y obviamente también va a cambiar con la edad de la paciente, ¿sí? Entonces vemos esta línea completamente blanca desde el fondo hasta el cervix, que correspondería pues al endometrio, ¿sí? A la cavidad interna. Y bueno, igual visualizamos el canal vaginal. Hacemos un corte longitudinal más hacia la derecha y entonces vemos al ovario. Vean cómo el ovario es un poco más hipoecogénico, ¿sí? De cómo se ve la musculatura a cómo se ve el ovario. También el ovario cambia de acuerdo al ciclo menstrual. Entonces, si hacemos un corte transversal, entonces vamos a ver nuevamente el útero. Esta es la capa anterior, esta sería la capa posterior y el endometrio. En esta parte, cuando hacemos el corte transversal, es cuando medimos el grosor endometrial, ¿sí? Y ya después, miren, si tenemos suerte, si los ovarios están cercanos, podemos ver a los dos ovarios en la misma fotografía. A veces está uno más arriba, otro más abajo, entonces hay que buscarlos por separado. Pero sí se dan cuenta de que la ecogenicidad es distinta, ¿no? A la musculatura del útero. Y vean ustedes cómo aquí en el ovario izquierdo nosotros vemos imágenes redondeadas anecoicas que corresponden a los folículos, ¿sí? De la misma manera, parasagitalmente buscamos del lado izquierdo pues al ovario izquierdo, y transversalmente también, de tal manera que nosotros obtengamos de los ovarios 3 medidas, una longitudinal, anteroposterior y transversa. Cuando esas 3 medidas las multiplicamos por un cociente
que es 0.523, entonces ya nosotros obtenemos el volumen que va a ser similar al peso de esa estructura que estamos midiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos y estemos claros? No va a ser el mismo comportamiento de una niña que no ha menstruado a una mujer que está en edad fértil y a una mujer que ya está en fase climatérica o de menopausia, ¿sí? No va a ser la misma característica porque obviamente los ovarios y el útero van a cambiar. Y todavía va a ser diferente dependiendo si ya la paciente está menstruando, en qué fase del ciclo menstrual se encuentra, ¿sí? Entonces esas son cosas que son importantes saber. Ahora, con respecto a la posición, nosotros podemos tener el útero en anteversión, podemos tener el útero en retroflexión o en retroversión y también en anteversión. Eso va a depender de la relación que tiene el fondo uterino o el cuerpo con el cérvix. Flexión, cuerpo con cérvix. Versión, cérvix con vagina, ¿sí? Entonces, vean ustedes aquí en este caso, más frecuentemente encontramos a el útero en anteversión. Ya el doctor dice que el vaso se les había informado por correo, pero que se hicieron los logos que no habían recibido nada. ¿Cuál la firma de nuevo? Sí, bien, dar vuelta. Podemos tener el fondo hacia atrás, en retroflexión, o podemos tener tanto el fondo como el cérvix hacia atrás con respecto al eje longitudinal de la vagina, y entonces sería retroversión. Y esto porque es importante la posición uterina. La posición uterina tiene también que ver al momento de embarazarse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos buscando causas secundarias a infertilidad, la posición del útero y la morfología obviamente pues tiene mucho que ver. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vemos? Este es un eje longitudinal, si lo alcanzan a distinguir. Miren, aquí vemos el endometrio en toda la trayectoria desde el fondo hasta el cérvix. Y este es un corte transversal, entonces aquí vemos transversalmente al útero, el endometrio en la parte central. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar las capas, la serosa, el miometrio y la submucosa, la cavidad endometrial, la cara anterior y la cara posterior del miometrio. Entonces, el cérvix longitudinalmente también tenemos que evaluarlo y se ve como si fuera un 3, ¿sí? Miren aquí, como si fuera un 3. Y este obviamente es el anillo interno, cervical interno. Ahora, ¿cómo vamos a ver los ovarios? Los ovarios los vamos a ver diferentes de acuerdo a la edad y al ciclo, la parte del ciclo menstrual en la que se encuentren. Recuerden que nosotras como mujeres ya tenemos una cantidad precisa de folículos, por eso tenemos menopausia cuando se acaban nuestros folículos. ¿Cómo van a ser los folículos? Los folículos normalmente van a tener ecogenicidad anecoico, generalmente, y van a ir creciendo de acuerdo a la madurez hasta que alcanzan el punto en que el óvulo se libera, ¿sí? Entonces, hay veces que cuando ven un ovario así, como este, lo reportan como ovarios poliquísticos, cuando en realidad son folículos funcionantes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan y que sepan cuáles son los criterios. Ya están bien establecidos los criterios para considerar a una paciente con ovario poliquístico, ¿sí? Muy bien, entonces el ovario en edad reproductiva debe medir más o menos como 10 centímetros cúbicos, o sea 10 gramos, entre 5 a 15, máximo 20. ¿Qué pasa con las mujeres que son posmenopáusicas? Pues obviamente van a tener un decrecimiento. Si se dan ustedes cuenta, aquí ya el ovario se ve completamente homogéneo, no tiene esos folículos,
¿sí? Y va a alcanzar una medida aproximada de 6 centímetros cúbicos, aunque conforme va pasando el tiempo se van atrofiando tanto que a veces ya no es posible distinguirlos por ultrasonido, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el ultrasonido transvaginal? El ultrasonido transvaginal nos sirve para evaluar el primer trimestre del embarazo, la presencia de ovarios poliquísticos o cualquier evaluación que requiera de una resolución más alta, como ya lo dijimos. ¿Cuál es la desventaja? El campo de visión es más corto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una tumoración grande, lo que tenemos que hacer es hacer el ultrasonido transabdominal, ¿sí? No hay necesidad de poner a la paciente a llenar vejiga si la tumoración es muy grande, ¿ok? Bien, entonces, pues ya dijimos que pueden haber diferentes posiciones uterinas, pero también pueden haber variantes que se consideran relativamente normales. ¿Cuáles son estas variantes? Nosotros podemos tener líquido fisiológico en el fondo de sacro. Entonces aquí vemos el canal vaginal y el cuerpo uterino, ¿sí? Este es un corte longitudinal. Este también es un corte longitudinal. Miren, aquí está el canal vaginal y aquí está el cuerpo uterino. Y podemos encontrar esta cantidad que no debe de ser mayor de 10 centímetros cúbicos, ¿sí? Esta cantidad de líquido puede estar presente porque a lo mejor alguno de los óvulos maduró, ¿sí? La paciente ovuló, entonces puede haber un poco de líquido en el fondo de sacro. ¿Cuándo vamos a considerar nosotros que esta cantidad de líquido es anormal? Cuando cubre la totalidad del cuerpo uterino, ¿sí? Y obviamente si la paciente tiene dolor. Hay unos tejidos glandulares que crecen en el canal cervical y que se llenan luego de serosa. Estos se llaman quistes cervicales de Nabot y que son son comunes verlos en los pacientes, no tienen nada de patológico, los vamos a ver así en el canal como pequeñas imágenes redondeadas de contenido anecoico, ¿sí? Entonces generalmente se presentan en el tejido cervical. ¿Cuáles otros cuerpos podemos encontrar? Cuerpos extraños en el canal vaginal. Podemos identificar al dispositivo intrauterino, bueno, obviamente en el canal endometrial, o a los tampones también. Los podemos ver, todos estos materiales para la menstruación, tampones, copas menstruales, pesares, nosotros los podemos identificar aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a ver? Pues los vamos a ver hiperecogénicos generalmente. Vean ustedes, aquí se ve en el corte longitudinal, si se dan cuenta que aquí está la forma del útero, acá está el fondo, ¿sí? Y entonces nosotros en el eco endometrial vemos una imagen hiperecogénica que tiene como si fueran destellos, ¿sí? Que estos destellos los produce el metal. Entonces, cuando vemos el corte transversal, se puede identificar perfectamente bien la T de cobre. Hay algunos dispositivos, ya ahora que son más modernos, que nada más vemos ciertos puntos, por ejemplo, como en este que es el Mirena, ¿sí? Solamente vemos ciertos puntos hiperecogénicos. Podemos identificarlo siempre en una radiografía, lo vamos a ver como imagen radiopaca con densidad metálica, ¿sí? Recuerden ustedes que los dispositivos intrauterinos deben de estar colocados al fondo uterino, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos a ese dispositivo lejos del fondo, entonces está mal posicionado. Puede ser que sea mal colocado o que en este caso haya migrado o se trasloque. Entonces, ¿dónde hemos podido encontrar dispositivos intrauterinos? Miren, en el miometrio, ¿sí? En el ovario, en el canal cervical. Entonces es importante siempre su evaluación después de la colocación para saber que está cumpliendo con la función.
Cuando nosotros tenemos sospecha de infertilidad, hay que hacerle una serie de protocolos de estudio a las pacientes, tanto a la esposa como al varón. Dentro de los estudios que se solicitan, se puede hacer una sonohisterografía o la histerografía como tal. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, aquí nosotros introducimos una sonda en la histerosonografía. Introducimos una sonda por el canal cervical hasta llegar a la cavidad endometrial. Este catéter se llena la cavidad con solución salina. Entonces, como se llena con solución salina, nosotros podemos ver cómo se distiende y el contenido o la cavidad endometrial se ve anecoica. Debemos de ver al endometrio como, dependiendo de su grosor, como una línea hiperecogénica o un diámetro no tan lineal, sino grueso hiperecogénico. Debe de ser homogéneo y no debe de tener lobulaciones, ¿sí? Cuando nosotros identificamos este tipo de lesiones, vean, son lesiones de tipo polipoide que protruyen hacia el interior de la cavidad endometrial, lesiones sólidas que pueden ir desde una hasta múltiples, corresponden en este caso a pólipos endometriales. Ahora, otra de las razones en las que se puede haber modificado el grosor del endometrio es en las pacientes que tienen hiperplasia endometrial. Entonces vean cómo aquí se distiende la cavidad, se ve anecoica, y el endometrio se ve delgado, hiperecogénico y delgado. Pero acá, en este caso, alcanzan a distinguir de entre la cabeza de flecha a la otra cómo está el endometrio engrosado. El endometrio se puede engrosar de manera fisiológica cuando estamos en la fase secretora, ¿sí? Pero una vez que pasa la menstruación, si este endometrio sigue grueso, entonces nosotros tenemos la obligación de investigar si se trata de una hiperplasia endometrial. Entonces, ¿cuándo vamos a solicitar una sonohisterografía? Bueno, cuando queremos encontrar lesiones de tipo focal como pólipos, miomas submucosos o enfermedades difusas como la hiperplasia endometrial. Cuando no debemos hacer histerosonografía, obviamente durante el embarazo, por obvias razones, durante la menstruación, porque como nosotros estamos inyectando solución salina, podemos hacer implantes del endometrio a distancia, ¿sí? En una infección pélvica que está activa, en una hemorragia vaginal excesiva o en pacientes que tienen dispositivos intrauterinos. Entonces, cuando hacemos este mismo procedimiento, pero con vía radiográfica, en fluoroscopía, igual introducimos una sonda, pero en lugar de llenar la cavidad endometrial con solución salina, la llenamos con medio de contraste hidrosoluble, entonces le llamamos histerosalpingografía. Tiene las mismas indicaciones, estudios de infertilidad, aquellos pacientes que refieren que han tenido abortos recurrentes, cuando queremos ver malformaciones mullerianas, masas en cavidad uterina o incompetencia cervical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la histerosalpingografía tiene todavía un poco más de sensibilidad que la histerosono cuando queremos ver sobre todo malformaciones mullerianas e incompetencia cervical. ¿Por qué o cuál es la desventaja de la histerosalpingografía? Que radiamos a la paciente, tiene emisión de radiación ionizada. ¿Cuándo no debemos hacer histerosalpingo? Cuando obviamente hay un embarazo, cuando la paciente está menstruando, cuando hay infección pélvica activa, cuando hay hemorragia vaginal excesiva o pacientes con dispositivo intrauterino. ¿Cómo se hace la histerosalpingografía o cuándo se tiene que hacer? Una vez que la paciente termina de menstruar, más o menos en el 8º o 9º día después de haber menstruado, el cervix todavía queda lo suficientemente abierto
para que nosotros podamos introducir el catéter, pero no tan abierto como para que el globito no se fije, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros hacemos la histerosalpingografía. ¿Cómo la vamos a ver? Recuerden que el medio de contraste nosotros lo vamos a ver radiopaco, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es el catéter a través del canal cervical y luego hasta el fondo del cuerpo y el fondo uterino, pero obviamente lo que se opacifica es la cavidad endometrial, ¿sí? La cavidad endometrial, sí. No vamos a ver el miometrio, miren que no lo vemos porque no se está opacificando. Esta inyección es endocavitaria, entonces solo vamos a ver la cavidad. ¿Qué pasa aquí? Se va a conectar obviamente con las trompas de falopio, ¿sí? Con la del lado derecho, con la del lado izquierdo, y las trompas, una vez que la presión ha sido lo suficiente, va a pasar el medio de contraste de las trompas de falopio al peritoneo. Esto a nosotros nos sirve cuando queremos ver permeabilidad tubárica, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos ayuda la histerosalpingografía? Nos ayuda para ver la morfología, nos ayuda para ver también si hay lesiones, como en este caso, este defecto de llenado en la cavidad endometrial, para ver la morfología de las trompas con sus diferentes segmentos, la parte intramural, la parte ísmica y la parte ampular e infundibular de la trompa, para ver si esa trompa está permeable y elimina el medio de contraste al peritoneo, ¿sí? Y también hay patologías que pueden ser propias de la trompa, de las trompas de falopio, que podemos ver por histerosalpingografía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay lesiones que protruyen hacia la cavidad, como los pólipos que vimos hace un rato, o como en este caso un mioma de localización submucosa? Pues lo vamos a ver como un defecto de llenado. Entonces van a modificar la anatomía normal de la cavidad endometrial, ¿sí? Podemos hacer tomografía también de la región pélvica. Tiene sus limitantes porque obviamente no podemos evaluar el endometrio tan claramente como en el ultrasonido. Aquí, ¿para qué utilizaríamos nosotros la tomografía? Generalmente la tomografía la utilizamos para valorar extensión. Si nosotros queremos etapificar una lesión tumoral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Un corte sagital con medio de contraste, por eso alcanzamos a ver el realce del miometrio sobre el endometrio, que es más hipodenso. Alcanzamos a distinguir aquí el canal vaginal. Esto que estamos viendo con aire corresponde al recto, ¿sí? Y al sigmoides. Y en la parte anterior pues tendríamos a la vejiga llena de orina. En el corte axial, entonces nosotros vemos transversalmente al útero. Aquí tenemos a la vejiga. Y esto que estamos visualizando aquí es ovario derecho y ovario izquierdo, así como el recto con algo de contraste en las heces. Entonces, siempre, la mayoría de los casos, la tomografía es cuando nosotros queremos etapificar una tumoración, ya sea uterina o pélvica, o en algún momento si el paciente ha sufrido un trauma pélvico. Entonces, los anexos aquí, obviamente a las trompas, pues no las vamos a poder identificar tan fácilmente como una histerosalpingografía, porque son estructuras tan pequeñas que se pasan entre el corte y el corte. Y generalmente esto lo tenemos que nosotros hacer siempre con contraste por vía endovenosa. Recuerden, aquí la resonancia magnética, fíjense que tiene una ventaja mucho más amplia que la tomografía en cuanto a sensibilidad y especificidad, porque en las diferentes secuencias
nosotros podemos evaluar perfectamente bien al endometrio. Vean ustedes la diferencia o el límite entre la cavidad endometrial y el miometrio, ¿sí? Entonces, dependiendo de las secuencias, nosotros podemos ir identificando alteraciones muy finas como cambios en la intensidad de señal. Esta es la misma, un corte sagital. Aquí estamos viendo a la vejiga. Esta es una secuencia T2. Vemos cómo el líquido que está dentro de la vejiga es hiperintenso. Acuérdense que en T2 el líquido es hiperintenso. Y aquí estamos viendo entonces al útero en anteversión. Vemos la cavidad endometrial. Podemos ver perfectamente aquí hipointenso, la unión entre el endometrio y el miometrio y la capita de serosa que cubre obviamente al útero. La relación que tiene con el sigmoides y con el recto, y ustedes pueden ver estas líneas de grasa que son bastante perceptibles y que cuando nosotros queremos etapificar una tumoración, tanto las líneas grasas como las líneas de las cadenas ganglionares las podemos ver perfectamente bien. Vean ustedes en este corte axial, alcanzamos a distinguir al útero, ¿sí? La cara anterior, posterior y la cavidad endometrial. Y aquí alcanzamos a distinguir perfectamente bien transversalmente al ovario del lado izquierdo con sus folículos y al ovario del lado derecho igual con sus folículos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer resonancia? Si nosotros tenemos la sospecha de masas anexiales, como quistes ováricos, quistes hemorrágicos, endometriomas, igual si queremos buscar focos de endometriosis a distancia, la resonancia nos ayuda bastante. Anomalías en las trompas de falopio, quistes dermoides, tumores malignos de ovario, no necesariamente de ovario, pero que están en los anexos. Valorar la anatomía uterina, la patología endometrial, desde los pólipos, que son lesiones benignas, hasta el carcinoma. Igual en el cervix hay unas secuencias dinámicas de resonancia magnética que nos permiten evaluar el piso pélvico y bueno, todas aquellas malformaciones mullerianas y la etapificación óptima de los tumores pélvicos. Entonces, ¿qué pasa con el endometrio y qué es importante que nosotros siempre tomemos en cuenta cuando estamos evaluando al útero? Que vamos a tener un ciclo menstrual, ¿sí? Este ciclo menstrual va a tener las hormonas influencia sobre los ovarios y sobre el mismo útero. Entonces, durante toda esta fase, la fase menstrual, proliferativa y secretora del ciclo menstrual, tanto los ovarios como el endometrio van a tener comportamientos diferentes y eso obviamente se va a expresar en la imagen, ¿sí? Entonces vean ustedes qué pasa en la fase menstrual. Pues el endometrio se desprende. Entonces nosotros podemos ver en la cavidad una parte con líquido, que es la menstruación que se está desprendiendo, ¿sí? Y una parte levemente engrosada. Entonces podemos ver la cavidad endometrial heterogénea con un área ecogénica y una parte anecoica. Si ya el paciente tiene varios días de haber menstruado, entonces esta línea endometrial la vamos a ver súper delgadita, que corresponde a la capa basal, mide más o menos entre 2 a 4 milímetros, ¿sí? Entonces siempre es importante cuando nosotros estamos haciendo el análisis del ultrasonido saber la edad de la paciente, en qué parte del ciclo menstrual está, si ha estado tomando medicamentos anticonceptivos o los antecedentes que tenga, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando entonces el endometrio empieza a crecer? Que correspondería de los 7 a los 14 días después de la menstruación. Recuerden siempre eso, aclarárselo a las pacientes. El primer día es el primer día de sangrado, porque luego las pacientes te dicen, dejé de menstruar ayer.
pero nosotros el día que nos interesa es el día en que empieza a menstruar, no cuando termina, ¿sí? Bueno, entonces a partir de que menstrua, del día 7 al 14, a esta fase la consideramos proliferativa. Y vean ustedes cómo el endometrio se modifica. Ya pueden ver ustedes que tiene este aspecto como trilaminar, ¿sí? Una línea blanca, otra intermedia y otra posterior. Entonces, la característica del endometrio en la fase proliferativa es trilaminar, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver levemente hipoecogénico con esta imagen trilaminar o banda trilaminar. ¿Cuánto debe de medir? Si estamos en una fase temprana, puede medir de 5 a 7 milímetros. Si ya estamos en una fase más tardía, previa al periodo ovulatorio, entonces puede medir de 7 a 11 milímetros. Estas medidas son importantes porque la modificación en el grosor nos habla de patología, ¿sí? Entonces estas cosas son cosas de las que sí debemos saber bien, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa con la fase secretora? A partir de la ovulación hasta el día de la menstruación, nosotros vamos a denominar este periodo secretor. Y entonces ya el endometrio, por acción hormonal, va a cambiar su ecogenicidad de ser hipoecogénico a ser hiperecogénico. Si se dan cuenta ustedes, sigue grueso, pero ya no tiene este aspecto trilaminar, ¿sí? Nada más es una banda ecogénica gruesa. ¿Cuánto va a medir? Debe medir entre 7 a 16 milímetros, ¿sí? En una paciente normal. Entonces, para que nosotros consideremos que hay hiperplasia endometrial, el endometrio después de la menstruación debe medir más de 16 milímetros después de la menstruación, ¿sí? Esto quiere decir que aunque menstrua, la paciente sigue teniendo engrosamiento endometrial. ¿Cuánto debe medir el endometrio en una fase postmenopáusica? No debe ser mayor de 5 milímetros en promedio y no debe exceder los 11 milímetros, porque si excede esto, entonces nosotros tenemos que averiguar si la paciente está con terapia de reemplazo hormonal. Si no está con terapia de reemplazo hormonal, entonces tenemos que evaluar ese endometrio para descartar que tenga alguna alteración, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son de las alteraciones endometriales? Una de las más importantes que tenemos nosotros que estar muy pendientes. Bueno, la atrofia endometrial que se produce cuando las pacientes ya son posmenopáusicas. Esta atrofia endometrial puede causar hemorragia vaginal. Sin embargo, el que una paciente posmenopáusica tenga un sangrado no quiere decir que es relacionado directamente proporcional la presencia con la presencia de cáncer endometrial, ¿sí? Las pacientes con atrofia pueden llegar a sufrir de sangrados vaginales sin necesidad de que nosotros tengamos que pensar en cáncer, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Solamente del 10 al 20% de las mujeres que presentaron hemorragia uterina son diagnosticadas con cáncer endometrial. Entonces, el 80% de esos sangrados son atrofia endometrial. También en pacientes con disfunción ovárica, con desnutrición o con uso prolongado de anticonceptivos se puede llegar a presentar atrofia endometrial. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues va a ser esta línea ecogénica basal, la línea basal del endometrio. Recuerden que no mide más de 2 milímetros, ¿sí? En promedio. ¿Qué pasa cuando hay una proliferación anormal? Ya lo dijimos, por arriba de los 10 milímetros, ¿sí? Por arriba de los 11 milímetros después de que menstruó la paciente,
sigue presentando este grosor, entonces tenemos que pensar en hiperplasia endometrial. ¿Cuál es la importancia de la hiperplasia endometrial? ¿Cuál es la importancia? La transformación maligna, ¿sí? ¿Sí? Hasta en el 28% de los casos puede tener una transformación endometrial. ¿Cuál va a ser la presentación clínica de una paciente con hiperplasia endometrial? Sangrado excesivo, ¿sí? Hemorragia vaginal importante. Y esta va a estar asociada con obesidad, con síndrome de ovario poliquístico, con tumores secretores de estrógenos y en algunos pacientes que tomaron tamoxifeno. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver por ultrasonido? Aquí el ultrasonido que tenemos que hacer es transvaginal, porque necesitamos hacer una medición precisa del grosor del endometrio. Entonces, por eso hacemos ultrasonido transvaginal. No importa que la paciente esté sangrando, ¿sí? Entonces, y también porque de pronto nos puede servir para que nosotros tomemos una biopsia de endometrio, ¿sí? En edad reproductiva, el endometrio puede medir hasta 15 o 16 milímetros, pero recuerden que depende mucho de si es una fase secretora y qué días de la menstruación está. En un paciente que es posmenopáusico, cuando tiene hiperplasia, mide más de 5 milímetros, ¿sí? Entonces es importante tomar esto en cuenta. ¿Con quién vamos a hacer diagnóstico diferencial? Vamos a hacer diagnóstico diferencial con miomatosis submucosa, con el endometrio proliferativo, con restos de un embarazo en un aborto incompleto, pólipos, un embarazo ectópico y coágulos intrauterinos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver engrosamiento endometrial en una paciente que tiene un embarazo ectópico, pero obviamente, bueno, ahí ya hay características clínicas que nos orientan hacia esa patología. ¿Qué pasa con los ovarios? Bueno, los ovarios también van a tener su ciclo, ¿sí? Su ciclo menstrual. Y es muy importante que cuando vean esto, no lo reporten o no lo tomen si se lo reportan como algo patológico, ¿sí? Acuérdense que los folículos van a tener una edad de maduración y cuando tenemos un quiste grande es porque ese es el folículo dominante y es el que va a ovular. Y una vez que ovula, entonces nosotros vamos a tener la formación de un cuerpo lúteo y si hay embarazo o no, entonces persistirá el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces ya tenemos específicamente los criterios que debemos de considerar para que ustedes digan que una paciente tiene enfermedad poliquística del ovario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa cuando estamos viendo un quiste? Acuérdense que un quiste es una entidad que tiene una pared fina, bien definida, que el contenido es seroso, que no hay septos en el interior. Esto lo vemos en cualquier parte del cuerpo, hígado, riñón, ovario, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que nosotros podamos distinguir si se trata de un quiste simple o si se trata de un quiste complejo? El valor predictivo positivo para cáncer, ¿sí? Entonces, un quiste que es simple tiene un valor predictivo de benignidad casi del 90%, ¿ok? Entonces, es importante siempre hacer la diferenciación entre un quiste simple y un quiste complejo, que puede ser benigno o que puede tener riesgo de malignidad. ¿Y la diferencia entre el quiste y el folículo? Ahorita vamos para allá. Tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el quiste cuando lo denominamos complejo? Si se dan ustedes cuenta, aquí está completamente negro, pero puede presentar algunas líneas en el interior finas, a lo que se le denominan septos o ecos. Estos septos pueden llegar a engrosarse
puede ser que exista engrosamiento de la pared con proyecciones papilares, o sea, si se dan ustedes cuenta parecen como bolitas que tienen protrusión hacia el interior, o puede ser que completamente se encuentre ocupado por material sólido. Tan así que cuando le ponemos el Doppler color nosotros podemos observar vascularidad dentro de la lesión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a considerar que esos quistes son fisiológicamente normales, miren ustedes, cuando miden menos de 3 centímetros, entonces pueden ser quistes de gran tamaño que no necesariamente son patológicos, sino que son folículos dominantes. ¿Qué tenemos que hacer si ustedes, por ejemplo, ven a una paciente con un quiste simple? Antes de darle tratamiento hay que repetir ese estudio nuevamente, ¿sí? Entonces, en 15 días de haber hecho la primera exploración, si es un quiste folicular, entonces va a desaparecer o va a cambiar su morfología. O sea que ¿Sí? puede que se repita posteriormente a la ovulación. Así es, para evaluarlo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta porque luego les están dando tratamiento a las pacientes, tratamientos hormonales, y es una irregularidad hormonal que se genera en las pacientes que luego es difícil poder corregirlas. Entonces, tengan cuidado. ¿Cuánto puede medir el folículo dominante? Hasta 2 centímetros, ¿sí? Muy bien, entonces dentro de los normales tenemos obviamente a los folículos ováricos, al folículo dominante y al cuerpo lúteo. De los que son funcionales, esto quiere decir que lo pueden producir las hormonas, podemos tener quistes foliculares por estrógeno mayor de 3 centímetros y siguen siendo benignos, cuerpo lúteo por el embarazo, que es producido por la progesterona, o quistes tecaluténicos que también pueden ser producidos por estrógeno mayores de 3 centímetros. ¿Cuáles son las complicaciones de los quistes funcionales? Que son los que a nosotros nos preocupa identificar: hemorragia, crecimiento, ruptura y torsión, ¿sí? Este tipo de complicaciones es importante que nosotros le demos seguimiento. ¿Qué pasa cuando hay otros quistes que son simples pero que pueden estar multiloculados? Y esto pasa sobre todo a aquellas pacientes que están en terapia hormonal porque tienen tratamiento para embarazarse, o aquellas pacientes que tienen ovarios poliquísticos. De las neoplasias, recuerden ustedes que las neoplasias ováricas generalmente son complejas, pero queda un porcentaje en el que esa lesión inicia como un quiste simple. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes de darle seguimiento a los pacientes. Entonces vean ustedes este corte longitudinal de ovario, si lo alcanzan a identificar. Nosotros vemos aquí 1, 2, 3, 4 folículos más grandes, otros pequeñitos, y este que es el dominante. Entonces aquí tendríamos que saber si esta paciente está previa a la ovulación. Entonces, si está previa a la ovulación, ¿cómo estaría el endometrio? ¿Engrosado de qué tipo? ¿Proliferativo? Proliferativo. Exactamente, proliferativo o secretor. Proliferativo, ¿sí? Entonces lo veríamos trilaminar y hipoecogénico. Vean cómo se ven los ovarios en una paciente que recibe hiperestimulación ovárica. Esto lo vamos a ver mucho, les digo, en aquellas pacientes que están bajo tratamiento para poder embarazarse o con terapia para poder embarazarse, si le van a hacer algún otro tipo de método. Entonces, todo lo que vamos a ver heterogéneo, desde focos, ecogénicos, septos, nódulos murales, masas, heterogeneidad como en estos también, masas completamente sólidas, entonces lo vamos a denominar complejo y es altamente sospechoso o tenemos que descartar que sea algo maligno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nosotros nos encontramos con un paciente que tiene un quiste?
definir si el quiste es ovárico o no, vamos a definir el patrón, saber si es un quiste simple o es un quiste de tipo complejo, y definir si los pacientes tienen alto o bajo riesgo de patología. Si nosotros no tenemos, si tenemos un quiste simple en cuanto al patrón y el paciente tiene un bajo riesgo, entonces no debemos hacer nada, ¿sí? Lo reportamos como un quiste simple de tipo funcional o un folículo dominante. Si acaso hacerle seguimiento con ultrasonido puede ser a los 15 días o después de la menstruación. Entonces, si nosotros encontramos un quiste complejo, entonces tenemos que determinar qué tipo de complejidad tiene, si es hemorrágica, si tiene septos o engrosamientos de la pared, si puede tener un nódulo mural, como en el caso de un teratoma quístico, o si tiene vascularización, neovascularización, que es cuando ya sospechamos entonces de una tumoración. Entonces vean ustedes, esta es una clasificación de la patología de los tumores ováricos. Esto se los voy a compartir por WhatsApp para que lo tengan ustedes, está de manera abreviada. Y entonces de los tumores tenemos los factores que son de riesgo y los factores que son protectores, ¿sí? De estos tumores ováricos nosotros tenemos a los tumores del epitelio superficial, que es el más común, casi en el 70% de los casos. Los tumores de ovario son de epitelio superficial. Y el otro más común, que es entre el 15 al 20%, son los tumores de células germinales. Luego vamos a tener a los tumores del estroma del cordón sexual y vamos a tener tumores secundarios como son las metástasis. De estos tumores de células germinales es donde tenemos al teratoma maduro, al teratoma inmaduro, al teratoma quístico, al carcinoma embrionario y al teratoma especializado, ¿sí? Entonces, tenemos aquí ya todas las características de cada uno de ellos, cuáles son los más comunes, para que ustedes los puedan revisar, ¿sí? Con calma, yo les paso la clasificación. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros hacer cuando estamos frente a una masa ovárica? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Si son benignos, ¿en quién tienen que pensar? Pueden ser fisiológicos funcionales, ovarios poliquísticos. Si están complejos, fisiológicos hemorrágicos, endometriomas, cistoadenoma mucinoso, teratoma maduro y cistoadenofibroma. Ahora, el cistoadenoseroso puede ser una combinación, es mixto entre simple y complejo. Estos son los benignos. Los que están intermedios o borderline son el cistoadenoma seroso, el mucinoso, el endometrioide y el de células claras. Y de los que son malignos, los de tumores de células epiteliales, que dijimos que es el más común, el de células germinales, el del cordón sexual y las metástasis. Entonces, todos estos, si ustedes se dan cuenta, lo vamos a ver en imagen como una lesión compleja. Muy bien. Entonces, ¿cómo vemos esta lesión aquí? De bordes bien definidos, de pared fina y de contenido anecoico. Recuerden que cuando hay contenido anecoico, nosotros vamos a ver reforzamiento acústico posterior. ¿Cuándo sé que es algo fisiológico? Cuando mide menos de 3 centímetros. Entonces aquí nos está diciendo que mide de 10 a 20 milímetros. Entonces, dependiendo de la fecha de última menstruación que tenga la paciente y de cómo esté el endometrio, entonces nosotros podemos determinar que se trata de un folículo dominante. Si mide más
de 3 centímetros, pero es benigno, fino, homogéneo, sin alteraciones en el interior, podemos sospechar que se trata de un quiste folicular. Recuerden que los quistes foliculares se pueden presentar por influencia hormonal, sobre todo de estrógeno, ¿sí? Y es algo que se va a resolver sin mayor problema. Entonces, ¿cómo la vamos a referir a los quistes simples? Como una masa anexial unilocular, o sea que solo tiene un compartimento de pared delgada de contenido líquido y homogéneo. ¿Cómo es el líquido en el ultrasonido? Anecoico. ¿Cómo es el líquido en la tomografía? Hipodensa, con su densidad de líquido, que se los ponen ahí en unidades Hounsfield. Y en resonancia magnética, dependiendo de la secuencia, va a ser o hipointenso en la secuencia T1 o hiperintenso en la secuencia T2. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo al útero, aquí estamos viendo al quiste, ¿sí? Folicular, porque mide más de 3 centímetros. Aquí estamos viendo al útero en el corte transversal. Aquí estamos viendo el ovario del lado izquierdo, miren, y aquí estamos viendo entonces al quiste simple de tipo folicular porque mide más de 3 centímetros. No debe medir más de 8. Si mide más de eso, entonces hay que buscar otra lesión, ya no de tipo benigno. Entonces, en edad reproductiva, usualmente son folículos dominantes, quistes foliculares, que se resuelven entre 1 y 2 semanas. Por eso les digo, si ustedes ven en un ultrasonido este tipo de imágenes, tienen que mandarles a hacer un control. Doctora, el folículo dominante nunca ha llegado. El folículo dominante no mide más de 2. Aunque esté en la etapa de ovulación, esté en los Aunque esté, sí, sin alteraciones, no mide más de 2. hay que darle seguimiento. Sí, hay que darle seguimiento, exactamente. Pero, por ejemplo, el quiste folicular, que es por influencia hormonal, se resuelve en 1 o 2 semanas también, no más, no pasa de más. Pueden existir folículos todavía en la posmenopausia, pero son pequeñitos, ¿sí? Entonces hay que ver su comportamiento. ¿Cuál es el riesgo de malignidad? Miren que el riesgo es menor del 0.1% si son menores de 10 centímetros, ¿sí? Entonces es muy importante siempre saber cómo identificarlos. Ahora, tenemos una lesión grande, quística, que va creciendo de manera paulatina, que puede simular un embarazo, que es en pacientes en edad reproductiva y que se denomina cistoadenoma seroso. También es con un valor predictivo a la benignidad, sí, pero son bastante grandes los Sí, pacientes. esos son los que sacan así de que viven, ¿no? Entonces, Sí, wow. así es, que los confunden con embarazo. ¿Sí? Vean ustedes aquí, esto que estamos viendo es el corte axial de tomografía. Vean ustedes el tamaño del cuerpo vertebral, ¿ya lo vieron? Y de la musculatura paravertebral. Ahora vean el tamaño del cistoadenoma, bastante grande. Este, medido en ultrasonido, dio un volumen de 2043.4 mililitros, o sea, 2 litros 43 más o menos, o sea que pesa como 2 kilogramos. Entonces, un bebé. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? ¿A quién sí vamos a seguir y a quién no? ¿Y quiénes tienen riesgo de malignidad? Menor del 1%, aquellos que midan 3 centímetros, menos de 3 centímetros, de 3 a 5 y de 5 a 10, no más de 10. ¿Sí? Cuando miden más de 10, entonces ya alcanzan un nuevo riesgo de malignidad, un valor predictivo más alto, hasta el 10% de los casos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una clasificación que dice ORATS. Es como el BI-RATS. ORATS 1, menos de 3 centímetros, ORATS 2, de 3 a 5,
otra parte del 2 de 5 a 10 y el 3 que mide más de 10 centímetros. Si el paciente está en edad reproductiva, mide menos de 3 centímetros, no le debemos de dar seguimiento y lo debemos de reportar como normal o como folículo, ¿sí? No requiere seguimiento y se puede reportar como normal. Esto es lo que no está pasando, los están reportando como si fueran patológicos, ¿no? Y entonces luego llegan las pacientes y dicen, es que yo tengo un quiste de ovario o tengo ovarios poliquísticos y las ves y no tienen nada, entonces, pero ¿y desaparecieron o no desaparecieron? O sea, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando miden más de 5? Entre 3 a 5. Lo podemos mencionar y se le da seguimiento a un año. Si miden más de 5, entonces se tiene que hacer un ultrasonido entre 8 a 12 semanas y también se le da seguimiento a un año para evaluar la estabilidad. Si ya miden más de 10, entonces hay que hacer una evaluación por un experto y manejo por ginecología, porque ya entonces ellos determinarán si hay que biopsiarlo o si hay que resecarlo. Entonces, es muy importante que ustedes siempre tomen en cuenta todos estos, miren, Ovarian Annexal Reporting and Data System, como el BI-RADS. Todos estos reportes a nosotros nos ayudan mucho, porque entonces ustedes, si lo conocen, saben lo que nosotros les estamos diciendo y ustedes van a saber qué es lo que van a hacer cuando llega un paciente con ustedes con una lesión ovárica, ¿sí? Y ustedes les pueden explicar, mire, tranquilo, no pasa nada, le vamos a dar seguimiento, o esto no requiere seguimiento, es parte normal de su fisiología, tranquila. ¿Okay? Entonces eso es muy importante, que ustedes lo conozcan y que lo exijan cuando les hagan los estudios de ultrasonido. ¿Sí? Ustedes exíjanselo a la persona. ¿Qué calificación le das? ¿Cómo lo viste? ¿Qué calificación le estás dando? ¿Sí? Doctora, una pregunta. ¿Y si eso le produciría dolor a la paciente? Si le produce dolor, no vas a encontrar un quiste simple. Entonces, ¿qué sería? Muy probablemente estaría complejo. Y una de las causas más frecuentes de dolor en una paciente que tiene una lesión ovárica o es un quiste hemorrágico o es una torsión. Y ahí ya depende de cómo la ves tú clínicamente y cuánto tiempo tiene de evolución. Entonces ahí la clínica es importante, ¿sí? Bien, ahora vamos con lo más frecuente, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es la causa por la que las pacientes nos van a ver? Porque no se pueden embarazar la mayoría de los casos y porque tienen periodos de sangre irregulares de menstruación, ¿sí? Entonces a veces hay pacientes que pasan hasta un año sin menstruar. Y esto es importante, chicas. Ustedes ahorita que están en la etapa de la tecnología, abran su calendario, hay aplicaciones en las apps para que puedan llevar bien su ciclo menstrual. Y es muy importante que lo lleven. Muchas de las patologías de hipófisis, de tiroides, de glándulas suprarrenales se demuestran en el periodo menstrual, o sea, se manifiestan. Entonces, si ustedes tienen alteraciones en su periodo menstrual, ¿cómo van a poder darle seguimiento teniendo su calendarización? ¿Sí? Solo cuando lo ven, entonces, porque si no se les olvida y ya ni se acuerdan cuándo fue la última vez que menstruaron, ni cuánto duró, ni si esa menstruación les dolió mucho o no, cuánto tiempo de sangrado. O sea, desde nosotras mismas que somos médicos, debemos de empezar con nosotros a cuidarnos. Entonces, saquen su aplicación, marquen cuando inician. El primer día es el primer día de sangrado, aunque sea una sola manchita, ¿sí? Ya después cuándo concluye, cuánto tiempo dura, si les causó dolor, cuánto tiempo sangraron y si hubo modificaciones en ese sangrado. La presencia de coágulos grandes, o si antes tenían que usar una toalla más chiquita y ahora usan una toalla más grande, o a veces hasta se ponen, llegan las pacientes con tampones y con toallas porque no pueden contener el sangrado. Entonces, si ustedes sangran demasiado, recuerden también que eso va a modificar la hemoglobina,
Entonces, una de las causas de que estén cansadas, de que no puedan hacer, se agoten, se agiten al subir las escaleras, puede ser que estén anémicas, ¿no? Entonces, todas esas cosas es muy importante que ustedes la anoten y la lleven bien, porque el día de mañana se van a querer embarazar. Entonces, para que tengan un buen embarazo hay que prepararse desde antes. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar al síndrome de ovario poliquístico? Si cumple los criterios de Rotterdam. Entonces, es muy importante que los cumpla. Si no los cumple, son otras cosas y no es ovario poliquístico. Es la principal causa de infertilidad secundaria, de oligo o de anovulación, y tiene un riesgo predictivo de cáncer endometrial, ¿sí? La etiología más probable del síndrome de ovario poliquístico se debe a un síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una paciente con obesidad, dislipidemia, intolerancia a la glucosa, incremento de insulina o resistencia a la insulina, esa paciente va a tener muy probablemente un ovario poliquístico. Entonces, es muy importante que nosotros nos sepamos bien los criterios de Rotterdam y que los sepamos aplicar para poder entonces diagnosticar adecuadamente una paciente con ovarios poliquísticos, ¿sí? ¿Cuáles son estos criterios de Rotterdam? Que la paciente tenga oligo o anovulación, que tenga hiperandrogenismo clínico o bioquímico y que en el ultrasonido tenga el diagnóstico de ovarios poliquísticos. ¿Cómo nosotros vamos a determinar si son ovarios poliquísticos o no? Tenemos que hacer un ultrasonido transvaginal forzosamente. Los ovarios poliquísticos no se diagnostican por ultrasonido transabdominal, porque tenemos que hacer la contabilidad y la medición de cada uno de los folículos. Eso es muy importante. Entonces, si ustedes les mandan un ultrasonido abdominal con el diagnóstico de ovarios poliquísticos, ignórenlo, ¿sí? Eso no... Ya desde ahí está mal la cosa, ¿okay? Entonces, nosotros tenemos que ver folículos en fase folicular temprana y debe de haber más de 20 folículos por ovario. Imagínense eso. O sea, tienen que contar. Para eso obviamente se tiene que hacer transvaginal, porque se tiene que revisar todo el ovario, tanto en longitudinal como en transversal, y lo tienen que ir marcando uno por uno para no contar folículos de más, ¿sí? Entonces, estos folículos deben de haber más de 20 por ovario, ¿sí? Y el volumen ovárico, que es muy importante, debe ser más de 10. Estas son en pacientes que tienen 8 años de posmenarca. En pacientes adolescentes, menos de 8 años de posmenarca o menos de 20 años, aquí habría que ver si podemos hacer ultrasonido o no. Entonces, porque si la paciente no tiene vida sexual activa, no le podemos hacer ultrasonido transvaginal. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Le hacemos resonancia magnética, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Les voy a pasar los criterios de Rotterdam y les voy a pasar los cuadros de las lesiones ováricas. Ya tienen entonces ahí la lista de lo que va a venir en el examen y los PPT para que estudien, por favor, y nos veríamos entonces el próximo lunes ya para hacer el primer parcial.